Bueno, buenas noches, hermanos. Ya nos saludamos, pero bueno, otra vez. Este, Hoy vamos a leer el 19, versículo. Vamos a empezar por el versículo 1 y vamos a ir explicándolo y me van a acompañar, por favor. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo interpretamos esto, por ejemplo? Esto significa que la creación es testigo saliente de la grandeza divina y nos testifica la existencia de un Dios creador perfecto. Nosotros, si miramos, por ejemplo, el cielo, miramos la perfección de lo que ha hecho Dios. Todo lo ha hecho perfecto. Vemos el universo, las maravillas de su creación. Esto es lo que más o menos nos indica y nos dice el versículo 1. El versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. También, ¿qué significaría esto, por ejemplo? Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. Habla también de lo mismo, más o menos, del versículo 1, de la maravilla de todo lo que hace nuestro Creador. Hizo todo perfecto, una perfección tal que todo ensambla perfecto. El versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. También estamos hablando de que todos pueden entender el lenguaje de los cielos, proclamando la perfección del gran Creador. Es un lenguaje universal, por igual a toda la humanidad. Si miramos el universo, entenderemos todo lo perfecto, toda la realidad que Dios ha hecho de esta maravilla. Estábamos en el 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En el 4, pero es la misma hilvana con el 5. Yo por lo menos saqué esa conclusión. Y dice así: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Y continúa el versículo 5, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y acá tomamos la deducción, que sería, este versículo habla de la creación de Dios específicamente, está hablando del sol, y toma la figura del esposo como una figura radiante, hermosa, entregada para bienestar de su compañera. Es la figura de la lumbrera mayor, para hacer alusión a la figura de su esposo, para hacer alusión al sol, que de esto estábamos hablando. El versículo 6 dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esto es el versículo 6. Y nos dice que hace la observación el salmista David en la alusión de la figura solar. Describe en forma poética basándose en la creación de Dios y habla del sol, de la maravilla creada por nuestro Señor. La ley de Jehová es perfecta. El versículo 7 habla de la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y dice el versículo 7, David escribió este salmo para, entre otras cosas, resaltar los atributos de la palabra de Dios. Los atributos son las cualidades y propiedades inherentes de la palabra de Dios. Conocerlos es de gran provecho. El salmista David, usando un sinónimo de la palabra de Dios, que es perfecta, lo que él escribió está revelando esto, que la palabra de Dios es perfecta. O sea, está revelando que la palabra de Dios es perfecta. Y es inerrable, es infalible. Esta cualidad la hace excelente para que el alma de hombre se convierta, vuelva a su estado original. Cuando Dios creó al hombre, puso sus valores morales en él. El hombre degradó esto por causa del pecado. Y la más ética herramienta para restaurar estos valores es la palabra de Dios. Esto es versículo 7. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y diría lo siguiente: para poder discernir lo que el versículo nos dice, tenemos que entender que nuestro pecado nos esclaviza y nos encierra, mientras que la palabra de Dios nos libera y alumbra los ojos. El versículo 9 dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Y habla, por ejemplo, los juicios de Dios son puros, la justicia divina es justa, es equilibrada y libre de cualquier tipo de distorsión. Dios, cuando aplica su justicia, hace una repartición equilibrada. Básicamente está destacando que sus juicios son neutral y parcial, y es la seguridad de ir al juicio. Dios no necesita el juicio es para las criaturas de Dios, para confirmar que el juicio es justo, que el juicio es justo por la palabra de Dios. Ahí iríamos entonces al versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Esto es el versículo 10. Este versículo habla desde la poesía el valor de esos juicios. Por eso, cuanto uno anhela este juicio, porque la justicia humana es totalmente injusta. Uno desea el juicio de Dios, que tiene muchísimo más valor que cualquier otro juicio. Y este es el verdadero juicio para cualquier persona, el juicio de Dios. Y acá entraríamos, por ejemplo, en el versículo 11 al 14. Pero lo vamos a ir leyendo por versículo. Y dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. La palabra de Dios advierte a los malvados no seguir con su camino de perversidad, y advierte a los justos no apartarse de su buen sentido. Hay una recompensa no solo de mantener, sino en guardar los mandamientos de Dios. Que nuestros corazones estén
muy afectados con la excelencia de la palabra de Dios y muchos afectados con el mal del pecado. El 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y acá, por ejemplo, el texto 12 es sumamente interesante porque lo que habla el salmista es que como las exigencias morales son tan altas, las exigencias morales son tan santas, que tienen la ley de Dios tan elevada, y el salmista dice: ayúdame. Él hace una oración, el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos, líbrame de esos errores, ahora que yo no tengo conciencia. Esto, por ejemplo, habla de el salmista, que no tiene conciencia de los pecados y los errores que ha cometido, y dice lo siguiente, sigue diciendo: de todos los errores, al entender la ley de Dios, al entender la magnitud moral de Dios, ¿qué hace el salmista? Es reclamar, suplicar, orar, pidiéndole a Dios que le ayude a ser consciente aún de aquellos pecados inconscientes, que a veces cometemos muchos errores que no nos damos cuenta de lo que hacemos. Esto aún no nos libra de que son pecados, aún no conociéndolos, ¿no es cierto?, haciéndolo inconsciente. El 13 nos dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este versículo, sacando las deducciones, dice, el versículo 13, sigue la oración, pero no solamente habla de los pecados ocultos o no conscientes, de los que no nos damos cuenta. Lo que habla el versículo 13 es: cuidado que peque por soberbia. Estos son los pecados conscientes, donde dejó que yo mismo deje de mi ego y mi idolatría. Esto por ser Dios, por eso es importante la comparación del versículo con el 12. Y por último, el 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí el salmista acaba todo con una oración y hace una petición. El salmista, donde dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El ruego que cada día pueda tener palabra y pensamiento puro ante Dios. Con esto termina el salmista pidiéndole a Dios que le enseñe los pecados y que le enseñe a entender los pecados que ha cometido.